Apreciado amigo, qué alegría que podamos encontrarnos para estudiar juntos la palabra de Dios, en especial el libro del Apocalipsis. Vamos a continuar estudiando las iglesias del Apocalipsis. Para ello voy a invitarte a orar. Padre bendito y amoroso, alabado sea tu nombre por todas tus bondades. Te pedimos en este momento que nos dé la sabiduría necesaria para entender tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a continuar con la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, versículos 1 hasta el 6. Comencemos con el saludo. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El nombre de Sardis significa lo que queda. Esta había llegado a ser una de las ciudades más grandes del mundo, puesto que llegó a ser capital del reino de Lidia. Era conocido como un centro de comercio de lana, industria del teñido y confección de vestimentas. Estaba ubicado en un monte empinado con una sola ruta de acceso, lo que la hacía parecer una ciudad segura, inexpugnable. Esto hacía que los ciudadanos estuvieran confiados e incluso cuando fue invadida en 2 oportunidades, no había seguridad, no habían soldados guardando la puerta porque todos estaban seguros que nadie podía escalar el cerro para llegar hasta la ciudad. ¿Cómo se presenta Jesús? Versículo 1. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto. Son 2 cosas importantes. Número 1. Los 7 espíritus es una representación de la obra plena del Espíritu Santo. El único que puede darle vida a una iglesia moribunda. Y las 7 estrellas representan los ministros de las iglesias, lo que quiere decir que el Señor conoce de manera clara la situación especial por la que está pasando especialmente la iglesia de Sardis. Ahora, el mensaje que el Señor tiene para esta iglesia comienza con el reproche, porque no tiene nada que encomiar o alabar de esta iglesia, solo la referencia posterior a un grupo fiel, que son unos pocos fieles que quedan en Sardis. Leamos el versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y está muerto. La iglesia de Sardis no está acusada por alguna herejía en particular o algún pecado específico, sino falta de vida. La iglesia tiene una gran reputación, tiene nombre de que está vivo, de que es una iglesia importante y reluciente, pero al parecer habían perdido el fervor y la esencia del evangelio. Era una iglesia que estaba prácticamente languideciendo, una iglesia que estaba prácticamente muriendo. Tenían un gran pasado, pero que en el presente estaban ya casi al borde de la muerte. ¿Cuál es el consejo del Señor? Versículos 2 y 3. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No todo está perdido. Hay algunas cosas que pueden rescatarse de la iglesia de Sardis. Además, cuando dice que no encontró sus obras perfectas delante de Dios, es decir, que en este momento estaba en una condición de letargo espiritual. Su lealtad a Cristo se basaba en el pasado, pero que en el presente había muerto su fe y su fervor. Por eso le pide que se acuerden de todo lo que recibieron, de todos los privilegios, que lo guarden en el corazón, que lo vivan y que además de eso, deben comenzar con el arrepentimiento, el reconocimiento de una situación que debe cambiar y de esta manera poder acceder a la ayuda divina para su completa restauración. Entonces viene la advertencia para la iglesia de Sardis. Versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo viene como ladrón para aquellos que no lo esperan.
En el caso de Sardis, esta es una historia interesante. En 2 oportunidades ellos estaban confiados, los soldados estaban confiados, no había vigilancia y de esta manera fueron invadidos por los enemigos en un momento. De la misma manera, muchos cristianos pueden estar perdiendo en Sardis la relación de su vigilancia, de estar alertas a las cosas espirituales. Pueden que estén medio dormidos, descuidados, y cuando llegue el momento, el Señor los llamará a cuenta, y entonces cuando Él venga será como un ladrón en la noche que no lo esperaba. Cuán importante es mantener nosotros ese celo por la verdad, que estemos vigilando constantemente, porque Jesús muy pronto vendrá. Entonces viene la promesa, versículos 4 y 5. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Tengamos en cuenta esta triple promesa. Número 1, estarán vestidos de vestiduras blancas, que representan la justicia de Cristo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Representan a aquellos que han obtenido la victoria sobre el pecado por medio de la sangre de Cristo y están siendo cubiertos por la justicia del Señor. En segundo lugar dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Significa que el que es borrado del libro de la vida, pues va a recibir la muerte. En este caso, ellos no van a ser borrados del libro de la vida, porque han permanecido fieles. Número 3, confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Jesús había prometido que si nosotros lo aceptamos a Él como Salvador personal y lo confesamos en esta tierra, Él también confesará que somos sus hijos cuando esté en el reino eterno. Esta iglesia representa un periodo interesante en la iglesia cristiana, que va del año 1517 hasta el año 1798 aproximadamente. Esta iglesia representa el periodo del escolasticismo protestante. Este es un periodo triste. Después de haber pasado la Reforma y que triunfó la Reforma, de ahí en adelante uno esperaría un gran despertar por el estudio de la palabra de Dios, un pueblo que se prepara para el encuentro del Señor. Pero lamentablemente el protestantismo se sumió en peleas doctrinales, en un letargo espiritual, en el secularismo, en el paganismo, y la iglesia se fue enfriando en su fe, ¿verdad? Solo unos pocos creyentes habían quedado que se mantenían de parte del Señor. Qué terrible es perder la herencia, pensar en el pasado y no vivir un presente real con Jesús. Este es un periodo que no debiera repetirse en la historia del cristianismo. Por eso el consejo con el que termina es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguimos entonces con la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13. Comencemos con el saludo, versículo 7. Escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Palabra que significa amor fraternal. La ciudad fue construida en el año 138 a.C. por Atalo II Filadelfo de Pérgamo, quien construyó la ciudad como una muestra de afecto y cariño a su hermano Eumenes II, quien había muerto para que él pudiera ser rey en este lugar. Fue considerada una ciudad misionera encargada de expandir la cultura y la lengua griega. Además de eso, era una ciudad pequeña, era una ciudad no tan fuerte, era joven en Asia y perdura todavía bajo el nombre de Alasehir. ¿Cómo se presenta Cristo? Versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tres cosas que debemos considerar en esta presentación. Número 1, el santo, es decir, Dios, el único que vive en santidad. Número 2,
verdadero, es el genuino. En Jesús no hay variación. En la divinidad, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número 3, tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Esto nos hace recordar el mayordomo de la casa real, que tenía las llaves del palacio, abría y cerraba la puerta. Abrir la puerta significa una oportunidad de entrevista con el rey. Algunos también mencionan que esta apertura podría estar relacionada con el momento en que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. El encomio, que es parte del mensaje para la iglesia de Filadelfia, es interesante. Dice el versículos 8 al 10. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies en reconocimiento de que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. El Señor abre una puerta que es una puerta de oportunidad misionera para dar a conocer el evangelio a todo el mundo. La mención de algunos falsos judíos que vienen y se postran ante los cristianos podría ser una representación de que en la predicación del evangelio muchos de ellos que escuchen la palabra de Dios, muchos de ellos que eran antes enemigos de la verdad, ahora entenderán la verdad y vendrán y se convertirán. Es un momento especial en la proclamación del evangelio. Pero hay algo interesante que menciona el versículo 10, cuando dice que van a ser preservados de una gran prueba que vendrá. Incluso lo llama la hora de la prueba. Sin duda se refiere a un momento especial de prueba que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo y que indiscutiblemente los hijos de Dios serán preservados. Ahora, este mensaje a Filadelfia no tiene ningún reproche. Por el contrario, lo que hay son grandes promesas de parte de Dios. Leamos el versículo 12. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Así que son tres promesas. La primera es ser columna en el templo de Dios. Eso significa una permanente, importante lugar ante la presencia del Señor. Pero también dice que escribe el nombre de mi Dios. El nombre está relacionado con el carácter, con la personalidad. Esta promesa significa que los que venzan recibirán la huella o impresión permanente del carácter de Dios en sus vidas. Y entonces dice que tienen el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. En otras palabras, son ciudadanos del reino eterno de nuestro Dios. Tienen entrada garantizada a la nueva Jerusalén. Y entonces termina diciendo, y mi nombre nuevo, hablando de Cristo. Cristo dice, mi nombre nuevo. Recibir el nombre de Cristo es recibir la confirmación de que Él es nuestro dueño y la garantía de que la vida eterna se hará una realidad. Y la invitación entonces termina el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje se aplica al periodo del despertar del protestantismo. Más o menos iría entre el año 1798 hasta el año 1844. Grandes movimientos tanto en Europa como en Norteamérica llevaron a experimentar un despertar espiritual, especialmente cuando se proclamó de manera tajante, clara, puntual la segunda venida de Cristo, un tema que había sido olvidado por algunos protestantes. El movimiento del adventismo en el año 1844 terminó en una gran prueba que fue el chasco.
en donde Jesús no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo para interceder por cada uno de nosotros. La oportunidad de la predicación seguía latente en este grupo de creyentes que permanecieron fieles al Señor. Debían ahora proclamar el mensaje del reino a todo el mundo en todas partes. Finalmente llegamos al estudio de la última de las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. Capítulo 3, versículos 14 hasta el 22. Comencemos con el saludo, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Algunos comentadores dicen que Laodicea significa el juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Laodicea tenía una ubicación geográfica privilegiada, por eso la hacía un centro comercial y financiero muy importante, quizás el más grande del mundo antiguo. Era una ciudad muy rica, abundaba la industria de la lana, tenía muchos recursos, tanto es que cuando hubo un terremoto, ella rehusó la ayuda del emperador de Roma porque tenía suficientes recursos para su reconstrucción. Había también una escuela de medicina que elaboraban un ungüento para los ojos y era bañada por unas aguas termales que cuando pasaban por la Odisea se convertían en aguas tibias. La iglesia en la Odisea, para la época en que Juan escribe el Apocalipsis, llevaba aproximadamente unos 40 años de existencia. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Vayamos al versículo 14. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El término amén es la afirmación de que algo es verdadero y que realmente estamos de acuerdo con eso. También se presenta como el testigo fiel y verdadero, es decir, que Cristo representa a la divinidad con la humanidad y a la humanidad con la divinidad. El apóstol Pablo resume lo que significa esto en 2 Corintios 1:20 diciendo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y se presenta también como el principio de la creación de Dios. Es decir, Él es el que dio origen a este mundo. Él es el comienzo de la historia de este planeta Tierra. Recordemos lo que Juan escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que comienza la creación, el creador del cielo y de la tierra. Lo que encontramos en el mensaje a la Odisea es que el Señor no encuentra nada que encomiar de esta iglesia, nada que destacar. Él comienza con una advertencia. Leamos los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo interesante es que el Señor no acusa a la iglesia de una herejía o de una apostasía. Su amenaza se basa en una iglesia que ha perdido su fervor, una iglesia que es tibia, no es caliente, no es fervorosa, no tiene un compromiso total con la verdad, pero tampoco es fría, es decir, no está en el mundo, es tibia. Quiere decir que quiere conservar la doctrina, quiere conservar el mensaje, pero a la vez no quiere desprenderse de las cosas de este mundo. El Señor es claro en decir que nosotros no podemos servir a dos señores a la vez, pero la Odisea pretende hacerlo. Mantiene una actitud de total indiferencia y un compromiso muy alejado de la realidad con el Señor. Viene el reproche divino para la Odisea. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Es una iglesia orgullosa de su situación, tal y cual como la ciudad de la Odisea,
que se sentía rica, poderosa, no necesitaba de la ayuda de nadie, y algunos cristianos laodicenses están en la misma situación. Elena de White dice que no hay cosa más peligrosa que el orgullo personal. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 190, ella dice: el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia propia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser purificado? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Mateo 9:12. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto? Este es el pecado de la Odisea. Podrá tener el conocimiento y la doctrina correcta, pero son cristianos tibios que no tienen un verdadero compromiso con el Señor. Navegan en dos aguas, pero son pobres en el sentido de que no tienen nada, porque así como van, se van a perder. Nada de lo que somos nos justifica ante el Señor. Podemos mostrar muchas cosas que podríamos alcanzar por nuestros propios medios, pero no nos vamos a salvar de esa manera. O somos cristianos victoriosos en Cristo, o estamos por fuera de la misericordia del Señor. Nada de lo que somos nos justifica. Somos ciegos, o esta iglesia es ciega porque no quiere ver la realidad que está viviendo, y está desnudo porque está desprovisto de la justicia de Cristo. ¿Cuál es el consejo divino? Leamos el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Comprarle a Dios es una transacción importante, pero lo primero que debemos destacar es que sí hay esperanza para esta iglesia, sí hay una solución para esta iglesia, y es precisamente que el Señor lo llama a que hagamos una transacción con Él, que le entreguemos nuestra suficiencia propia, que le demos nuestro orgullo, y Él se encargará de limpiarnos y purificarnos. Con respecto al significado de estos símbolos, Elena de White los explica de la siguiente manera en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479. Ella dice: el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza, y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo malo y lo bueno, y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Lo que necesita la Odisea entonces es el discernimiento que ofrece el Espíritu Santo. La iglesia debe reconocer su estado, debe abrir sus ojos a la realidad para que pueda ver su enorme pecado, su falta de compromiso, y de esta manera acudir al único que tiene la solución. Por eso el Señor aconseja a su iglesia, versículo 19 de Apocalipsis 3: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es interesante. Dios ama a esta iglesia, y porque la ama le llama la atención, le pide que corrija su conducta, que se arrepienta, como un padre ama y corrige a su hijo. El sabio Salomón registra lo siguiente en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y hay muchas referencias más en la Escritura sobre la disciplina del Señor, que tiene como objetivo redimir, salvar, ayudar a las personas a que puedan salir de su error, reconociendo su error, arrepintiéndose, alcanzando la misericordia y corrigiendo sus conductas. Entonces, introduce un elemento en Apocalipsis 3 que no aparece en ninguna otra iglesia, y es un llamado de parte de Dios que aparece en el versículo 20.
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo se presenta como llegando a la iglesia de la Odisea, mostrando su realidad y diciéndoles, miren, yo tengo la solución. Abre la puerta del corazón. Y es interesante, una iglesia cristiana dejó a Cristo afuera y ahora el Señor tiene que tocar para entrar. Y es la realidad de muchos cristianos hoy. Han dejado a Cristo afuera y se han quedado solo con las formas. Y el Señor viene y toca. Abrir la puerta es la decisión personal. Abrir la puerta es lo único que el hombre debe hacer para que el Señor pueda obrar de una manera eficaz en la transformación de su vida. Abrir la puerta de la esperanza, de la vida, de la salvación. Esa es la decisión que tú debes tomar. El Señor nunca va a derribar la puerta. Tú tienes que abrir la puerta y dejar que el Señor pueda entrar. Y cuando dice que va a entrar y cenar, por supuesto que al entrar el Señor hay vida y hay salvación. Y la cena de la que se habla es la cena de las bodas del Cordero que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Entonces viene la promesa que aparece en el versículo 21 de Apocalipsis 3. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la más grande promesa que se haya hecho a alguna iglesia. Esta incluye todas las otras promesas. El Señor promete que el que venza se va a sentar en su trono, va a participar de la gloria de estar allá al lado del Señor de señores, del Rey de reyes. Por eso termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de la iglesia de la Odisea representa a la iglesia cristiana desde el año 1844 hasta hoy. Una iglesia que tiene un mensaje correcto, una iglesia que ha recibido una herencia importante, una iglesia que tiene todo para que llegue a hacer grandes cosas para Dios, pero que lamentablemente se siente segura en sí mismo, se siente segura en lo que hace, en lo que piensa, en lo que sabe y cree que eso es suficiente. Una iglesia que ahora es tibia, que camina como quien quiere, pero tampoco quiere dejar. Quiere ser cristiano, pero no quiere dejar las cosas de este mundo. Navega entre dos aguas, caminando en la inseguridad que tiene el ser tibio. Ellen G. White dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327. Y en otro aparte explica cómo llega a esa conclusión. Ella dice, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y en el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No son ni fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta nada. No son ni despreocupados ni egoístamente tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón
la obra interna de la gracia. Es una clara referencia a que el mensaje de la iglesia de la Odisea es para nosotros y que este mensaje es de vital importancia y es necesario que nosotros le prestemos atención y demos los pasos que el Señor nos llama a dar para que podamos de esta manera alcanzar la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. El Señor nos hace una tremenda invitación y no debemos dejar de pasar por alto esta realidad. Ahora, si nosotros le hacemos caso a esta verdad que se nos presenta, las cosas serían totalmente diferentes. Debiéramos prestar atención al mensaje del testigo fiel y verdadero. Elena de White dice en el libro Primeros Escritos, página 270, vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciben sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Hermanos, es el momento entonces de buscar al Señor de corazón. Es el momento de arrepentirnos de nuestra conducta vacía. Es el momento de hacer un compromiso real con el Señor. El mensaje del testigo fiel debe traer en nosotros una renovación espiritual. El Servicio Cristiano, página 53, dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Este es el trabajo más importante que tiene la iglesia hoy. Hoy tenemos que tomar esa decisión de buscar ese reavivamiento espiritual. No esperes que el pastor sea el reavivado espiritualmente. No esperes que sea el anciano el que dé el primer paso. No esperes que sea el director de escuela sabática o el de obra misionera el que sea reavivado y transformado. No, esa obra debe comenzar en cada uno. Cada uno tiene que buscar al Señor. Y cuando yo lo hago, entonces esa experiencia que tenga con el Señor va a ayudar a otras personas, a otros miembros de iglesia, a que alcancen su relación con el Señor de una manera efectiva, de una manera clara, y que puedan convertirse en cristianos comprometidos por el Señor. Te invito a abrir la puerta del corazón para que Jesús entre y haga su obra poderosa en cada corazón. Invito a la iglesia a buscar al Señor pidiéndole que su Espíritu nos dé claridad, nos dé entendimiento y abra nuestros ojos. Dios te guíe y te bendiga.